En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Pues ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pues fenomenalmente por aquí. Espero que ustedes también pasando un excelente fin de semana. A quienes nos escuchan los lunes, pues también deseando ya que termine la jornada para descansar, pero antes no se puede dejar de oír nuestro programa. Y desde luego, como no podía ser de otra manera, estamos aquí para entreteneros, para contaros cosas muy interesantes de la discapacidad, de los temas sociales, de los temas jurídicos, con un poquito de humor también, y sobre cosas pues que ahora están destacando y despegando, como es, por ejemplo, la medicina genómica. Sí. Dicen que cada persona es un universo, que dentro de nosotros habita una historia escrita con un alfabeto microscópico de apenas 4 letras, la A, la C, la G y la T. Son las iniciales de una lengua que no inventamos nosotros, pero que nos define más que cualquier palabra que pronunciemos, que es, desde luego, el lenguaje de los genes. Durante siglos, la medicina ha sido como un arte detectivesco. El médico observaba, escuchaba, palpaba y a partir de los síntomas trataba de deducir lo invisible. Pero algo ha cambiado. Hoy la medicina no solo mira el cuerpo, lo lee. Bienvenidos a la era de la medicina genómica, donde el bisturí se sustituye por el conocimiento y el diagnóstico puede estar escondido en una sola molécula. Hace apenas 2 décadas, secuenciar un genoma humano era una hazaña de ciencia ficción. El primer proyecto costó casi $3 millones y tardó más de 13 años. Ahí es nada. Hoy, en cambio, un simple análisis de saliva, por menos de lo que cuesta un teléfono móvil, mucho menos, puede revelar los secretos de nuestra herencia biológica en cuestión de horas. La genómica ha convertido a la medicina en algo profundamente personal. Ya no hablamos solo del paciente con cáncer, sino de qué tipo de cáncer, qué mutación específica, qué tratamiento responderá mejor a esa persona y solo a ella. La misma enfermedad puede comportarse de forma completamente distinta según la firma genética que le acompañe de cada uno de nosotros. En hospitales de Madrid, Barcelona o Valencia ya se están utilizando pruebas genómicas para ajustar dosis de quimioterapia, prevenir reacciones adversas a los medicamentos, que los hay, o incluso detectar enfermedades raras antes de que den la cara. El futuro ya no es futuro. Está en los laboratorios y a veces, incluso, en las consultas de atención primaria. Pero, como toda revolución, esta también plantea dilemas. Porque si podemos leer el libro de la vida, ¿quién debería tener acceso a sus páginas? Imaginemos que un análisis genético predice una alta probabilidad de desarrollar Alzheimer o un tipo de cáncer hereditario. ¿De verdad queremos saberlo? ¿Queremos vivir con ese conocimiento? Y si lo sabemos, ¿cómo garantizar que las aseguradoras, por ejemplo, los empleadores también, o incluso los gobiernos, no lo usen en nuestra contra? La medicina genómica no solo abre las puertas del cuerpo, también las de la ética, la privacidad y la responsabilidad social. El Reglamento General de Protección de Datos Europeo y las leyes españolas sobre bioética tratan de poner límites muy claros. El genoma pertenece a la persona y su uso médico requiere consentimientos informados. Pero, miren, la tecnología avanza más rápido que los despachos y lo que hoy parece protección, mañana puede parecer insuficiente. Aún así, los beneficios son abrumadores. La genómica está ayudando a niños que antes eran diagnosticados con un simple síndrome desconocido y ahora esos niños tienen nombre, tratamiento y esperanza. Está permitiendo diseñar terapias genéticas que no solo tratan los síntomas,
sino que corrigen la raíz de la enfermedad. Y está dando a la medicina algo que había perdido, la capacidad de adelantarse. Pensemos en esto. 2 pacientes, misma edad, mismo diagnóstico, misma medicación, uno mejora, el otro no. Incluso empeora. La genómica explica por qué. Nuestro ADN influye en cómo metabolizamos los fármacos, cómo respondemos al estrés o cómo envejecemos. Y cada vez más hospitales aplican ya lo que se conoce como farmacogenómica, adaptar los tratamientos al perfil genético de cada paciente. En otras palabras, la receta médica del futuro, que ya está aquí, estará hecha a medida del ADN de quien la recibe. Pero no todos son laboratorios y ciencia avanzada. También hay un importante factor emocional, o casi filosófica. La medicina genómica nos invita a mirar hacia adentro, a entender que cada célula de nuestro cuerpo guarda una historia evolutiva de millones de años. Somos el resultado de mutaciones, de errores y aciertos, de azar y selección. Y ahora tenemos la posibilidad de editar esa historia. Sí, porque la edición genética ya no es un sueño. Con herramientas genómicas, los científicos pueden cortar y pegar fragmentos del ADN como si fuera frases en un procesador de texto. Eso permite, en teoría, eliminar genes que causan enfermedades o incluso introducir mejoras biológicas. Pero la línea entre curar y diseñar es muy fina, casi invisible. Por tanto, ¿hasta dónde deberíamos llegar? ¿Corregir una enfermedad? Sí. ¿Elegir el color de los ojos también? ¿Aumentar su inteligencia o su resistencia física? Bueno, ahí la ciencia se encuentra con la ética y la ética con el miedo. Y sin embargo, detrás de tanto código genético lo que hay es algo profundamente humano. La búsqueda del sentido, de la salud, de nuestro futuro. La medicina genómica no reemplaza al médico de mirada cercana ni al enfermero que sostiene una mano. No sustituye la empatía ni la esperanza. Tampoco la complementa. Da más, digamos, herramientas, nuevos mapas para no perderse en el laberinto del cuerpo, en fin. Al final, conocer el genoma no significa conocer el destino, significa comprender las posibilidades. Y miren, cada célula de nuestro cuerpo guarda una partitura. La ciencia, por fin, ha aprendido a leerla, pero la melodía, esa que suena en cada vida, sigue siendo única, irrepetible y, sobre todo, impredecible. La medicina genómica no viene a describir el futuro por nosotros, viene a darnos el lápiz para hacerlo mucho mejor. Y quizás ese sea el verdadero avance, no el poder de modificar la vida, sino el de entenderla. Y vamos con nuestro consejo sobre la atención temprana. Ahí es nada, nuestro equipo. Vamos a ver qué pasa. Hola a todos, soy Paula, fisioterapeuta del Centro de Atención Temprana Pasito a Pasito. Y hablando de pasos, hoy vamos a hablar del pie y de su enorme importancia en el desarrollo infantil. El pie es una estructura maravillosa. Sostiene y reparte el peso del cuerpo, amortigua cada paso y nos impulsa hacia adelante gracias a sus arcos plantares. Pero además, el pie no solo sostiene, siente. La planta está llena de receptores que informan al cerebro sobre la superficie que pisamos, si es dura, blanda, fría, irregular, permitiendo ajustar cada movimiento para mantener el equilibrio y la estabilidad. Ahora bien, el pie del adulto y el del niño no son iguales. El pie infantil está en plena formación. Sus huesos son blandos, sus músculos y articulaciones aún se están desarrollando y por eso, en las primeras etapas, incluso antes de caminar, el pie necesita experimentar. Estar descalzo permite sentir diferentes texturas, como el césped, la arena o la madera, y cada una de esas experiencias es aprendizaje. La puesta en pie y los primeros pasos son momentos clave. Además de estimular la sensibilidad del pie, ayudan a fortalecer toda su musculatura. En resumen, permitir que el niño explore y sienta con los pies es la mejor forma de ayudarle a construir una base sólida y equilibrada para todo su desarrollo motor. Y ahora que sabemos todo esto,
empiezan a surgirnos preguntas. ¿Qué tipo de calzado es el más adecuado para acompañar el desarrollo de los peques? ¿Deberíamos poner zapatos a los niños que aún no caminan? ¿Y qué características debe tener el calzado cuando empiezan sus primeros pasos? De todo esto hablaremos en nuestra próxima cita, donde descubriremos qué es el calzado respetuoso o barefoot y cómo elegirlo para cuidar esos pequeños pies que están aprendiendo a caminar. Si tenéis alguna duda acerca del pie o de la marcha de vuestros peques, os esperamos en Pasito a Pasito, en la calle Ramón Power 54. Podéis contactarnos a través del correo cat@fama.org o del teléfono 623 757 050. 623 757 050. Será un placer acompañaros en cada paso de este camino. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Muchas gracias, Paula. Gracias. Qué gran profesional, qué gran equipo tiene el Centro de Atención Temprana de la Federación Pasito a Pasito. Bueno, ahí queda ese consejo y ustedes cuando quieran, si quieren, contactan para tener más conocimiento de lo que haga falta en referencia a la atención a menores. Porque hay que prevenir, no solamente actuar cuando se detecta, sino que también hay que prevenir. Bueno, vamos a ir a uno de nuestros puntos de hoy. En él no hemos hablado en el editorial, pero por ello no es menos importante, es muy importante. Después dejaremos para el final lo que es la medicina genómica, que también es muy, muy importante. Pero antes queremos pasar por un apartado que es de interés general en cuanto a los efectos tan positivos que puede ofrecer lo que es la electroestimulación, en este caso con personas con discapacidad, ¿no? Hablamos de la tecnología al servicio de la función y la autonomía. La electroestimulación es una técnica terapéutica que utiliza corrientes eléctricas controladas para activar nervios o fibras musculares. Y bueno, que en personas con discapacidad, especialmente aquellas que tienen lesión medular, daño cerebral, esclerosis múltiple o parálisis cerebral, la electroestimulación se ha convertido en una de las herramientas clave para recuperar funciones, prevenir complicaciones y mejorar su calidad de vida. Pero bueno, más que yo, que les puedo dar una mínima pincelada de lo que es la electroestimulación, hemos preferido que un experto en ello pues nos venga a poder ilustrar mucho más. Y por eso hemos invitado al estudio a don Juan Pablo, profesor titular de la Universidad Francisco de Vitoria y neurólogo de la Unidad de Daño Cerebral del Hospital Beata María de la Fundación Hospitalaria. Quiero saludarle, don Juan Carlos. ¿Qué tal? Don Pablo, perdón. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y espero poder aclarar las dudas que surjan respecto a este tema. Bueno, para empezar, una pregunta clave. ¿Qué es la electroestimulación? Mire, la electroestimulación, la estimulación con energía eléctrica, se puede usar en pacientes con daños cerebrales o daño de cualquier tipo neurológico, tanto a nivel periférico como a nivel central. A nivel periférico quiere decir usada sobre los músculos o sobre los nervios para tratar de producir una normalización de esta conducción eléctrica, pero no se produce esta normalización de forma constante ni continua, es decir, es un elemento más dentro de la rehabilitación. También existe un tipo de electroestimulación que se puede hacer transcranealmente para actuar sobre el cerebro y permitir que esto, complementado con la rehabilitación, haga que estas zonas cerebrales que están pues inhabilitadas o están en recuperación puedan conectarse con una mayor facilidad y puedan potenciar el proceso de rehabilitación. Es decir, que en resumen, esta electroestimulación puede producirse de manera periférica en músculos y nervios o de manera central directamente en el cerebro a través del cráneo. Pero de alguna manera, por entendernos y sobre todo para que nos entiendan quienes nos están escuchando, la electroestimulación lo que hace viene un poco a hacer esa función pasiva sobre un músculo para convertirlo en activo, es decir, por ejemplo, lesiones medulares que tienen una tetraplegia y que las manos no le va bien, pero hay algún músculo que parece que está reaccionando con esta electroestimulación, lo que hacemos es fortalecerle, ¿no? Bueno, la electroestimulación puede servir para varias cosas. En el ejemplo que usted me da, un paciente con un daño medular, en el cual no pasan los estímulos por la médula, es decir, desde el cerebro no pueden atravesar la médula para llegar a los nervios y por tanto los músculos.
La electroestimulación se puede ayudar para pasivamente lograr que los músculos se contraigan y mantener un poco el tono muscular, pero es poco probable que la electroestimulación por sí sola vaya a rehabilitar al paciente. Es decir, si necesita una rehabilitación complementaria con un fisioterapeuta y con otras actividades para lograr algo de recuperación. En un paciente con una lesión medular, la recuperación completa depende de que la médula, algunas de las vías que están cortadas en la médula, puedan recuperar esas conexiones. Uh-huh. Por otra parte, la electroestimulación también se usa acoplado a sistemas como prótesis y como robots, exoesqueletos, para permitir controlar la contracción de algunos músculos. Pero ese control se da de una manera ya más sofisticada, es decir, se conecta un controlador en el cerebro y a través de ese controlador del cerebro se pueden estimular los músculos, digamos que bypaseando la médula. Pero eso ya requiere una implantación de electrodos en el cerebro y es una estimulación distinta a la que estamos hablando ahora mismo, que es una estimulación periférica, no invasiva y que está disponible en muchos más sitios. Claro, entiendo de esta última electroestimulación que está comentando, que se trata ya más de esas descargas eléctricas controladas que propician la tensión controlada y coordinada de los músculos para, por ejemplo, realizar algún movimiento bien de las manos o bien de las piernas, como directamente se está haciendo en algunos casos, entiendo, ¿no? Eso, si me está preguntando acerca de los exoesqueletos, sí, pues se puede hacer con exoesqueletos pues una contracción de brazos y piernas, por ejemplo, con electroestimulación, pero todavía dista muchísimo de ser una contracción que haga que el movimiento sea un movimiento aparentemente normal a la vista de todos. Es decir, si usted ve un paciente con una electroestimulación externa ligada a un exoesqueleto, esa movilidad es una movilidad que es un poco rudimentaria y sirve sobre todo para mantener la postura, por ejemplo, o para acercar los brazos. Pero es distinto del uso de la electroestimulación para otras actividades en las cuales hay apoyo a la rehabilitación. Por ejemplo, un paciente que no puede tragar bien, por ejemplo, que es acerca de la noticia que me habían preguntado, se le ponen unos estimuladores en los músculos de la garganta para ayudar a contraer esos músculos y mientras hace rehabilitación, el contraer esos músculos pasivamente ayuda a que la rehabilitación sea más eficaz, más eficiente. De la misma manera se puede hacer con electroestimulación periférica en algunos músculos a la vez que se hace rehabilitación, pero esto es en pacientes sin lesión medular. Normalmente son pacientes con lesiones cerebrales secundarias a un ictus o a un traumatismo. Es totalmente distinto de los dos casos, no sé si se me entiende bien. Sí, perfectamente. Y yo lo que también le quería comentar, porque claro, hay personas que se fijan a veces en lo que dice la televisión, los anuncios, ¿no? Que sale una persona musculada y que se pone electroestimulación en los abdominales y tiene lo que llamamos vulgarmente la tableta de chocolate, que tanto gusta a los hombres sacar, ¿no? Y sobre todo pensar que no hay que hacer ejercicio y tener ese cuerpo tan perfecto, pues llama mucho más la atención. Pero hay que tener cuidado también con todo esto, ¿no? Porque podemos dañar el músculo, ¿no? A ver, la estimulación periférica, sobre todo para crear hipertrofia, es poco rentable, porque tengamos en cuenta que el consejo que puede dar un neurólogo como yo para la hipertrofia muscular es un consejo orientado a los beneficios del ejercicio físico y del crecimiento muscular. Nosotros sabemos que el músculo es casi un órgano actualmente y cuya hipertrofia beneficia a todo el sistema nervioso. Es decir, una persona que tenga cualquier patología neurológica, incluso degenerativa, como Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, se benefician muchísimo de la hipertrofia muscular. Pero esa hipertrofia muscular voluntaria, es decir, haciendo ejercicio voluntario, porque eso une a las neuronas con sus unidades musculares. Es decir, la unión, la coordinación de cómo dispara el nervio y la contracción del músculo es lo que genera esa secreción de algunas sustancias que podrían ser consideradas como hormonas, que luego a cambio lo que hacen es aumentar la conectividad cerebral. Una contracción pasiva del músculo es como si alguien, por ejemplo, me flexionara y me estirase el brazo sin hacer yo ningún esfuerzo. Eso puede servir para mantener a lo mejor la movilidad de la articulación, pero no para lograr todos los otros beneficios que existen. Es decir, que todas estas estimulaciones periféricas siempre tienen que ir acompañadas de un esfuerzo voluntario de contracción, porque en ese caso logra una conectividad entre neuronas y músculo. Y doctor, ¿qué diferencia hay entre una estimulación eléctrica y una estimulación magnética? ¿Y para qué se utiliza cada una de las dos? Mire, por ejemplo, en nuestro hospital, en el Hospital Beata, tenemos máquinas de estimulación eléctrica transcraneal y magnética transcraneal.
Esas estimulaciones, como su nombre dice, los que usan estimulación eléctrica usan estimulación a una muy baja potencia, a 2 miliamperios, de manera repetitiva, que por ejemplo se puede poner en el cuero cabelludo, como un gorro de natación. Esa estimulación, al pasar continuamente durante unos 20 minutos, unas 10 sesiones, lo que hacen es hacer que la zona en la que la electricidad se está difundiendo tenga más posibilidades de conexión. Eso quiere decir que el paciente, cuando hace rehabilitación, esa zona está más receptiva a esa rehabilitación y es más posible que esa zona haga conexiones y se recupere. Esa técnica por sí sola hace poca cosa. La estimulación magnética es una técnica en la cual se requiere un aparato que da pulsos magnéticos que son mucho más focales, quiere decir en áreas mucho más pequeñas, más concentradas, para también producir este efecto de potenciación. Se usan frecuentemente, por ejemplo, en pacientes con depresión, son muy eficaces, en pacientes con dolor de cualquier tipo, no necesariamente un dolor producido, por ejemplo, por una fractura de una rodilla o una lesión muscular, sino esos episodios de dolor que van más allá de la lesión periférica. Pacientes con fibromialgia, pacientes con dolor crónico que no responde a tratamientos, o pacientes que han tenido un ictus o un traumatismo y persisten con dolor intenso, por ejemplo, son bastante eficaces acompañando a la rehabilitación. Por lo cual, como podrá usted ver, hay diferentes tipos de estimulación eléctrica, magnética en el cráneo y también estimulación eléctrica periférica en los músculos. Todas estas estimulaciones tienen que ser siempre prescritas por un médico, aunque sean luego aplicadas por un terapeuta, y además que hay que controlar qué pacientes pueden recibirlas y cuáles no. Y por último, lo más importante es que siempre deben ir de la mano de una rehabilitación convencional. Aquí no hay nada gratis, digamos, en cuanto a no hacer esfuerzo. Todo tiene que acompañarse del esfuerzo del paciente también para rehabilitarse. Claro, y de alguna manera también la electroestimulación se puede utilizar para la prevención de úlceras por presión. Por ejemplo, las úlceras por presión se producen en pacientes que no pueden movilizarse con facilidad y no pueden cambiar la postura y por lo cual la presión sobre diferentes partes de la piel es demasiado mantenida. El cambio más, la manera de manejo mucho más eficaz de estos son los cambios posturales frecuentes y las colchones antiescaras y las almohadillas antiescaras, tanto que sirven para estar sentado o tumbado. Y eso es lo que produce que pues no se formen esas úlceras. Obviamente a nivel preventivo lo más eficaz son los cambios posturales. La electroestimulación como por sí misma no previene la formación de úlceras por presión ni las descaras. En cuanto a la recuperación, hay algunos estudios que estudian las corrientes eléctricas para la regeneración de esas descaras, pero no se ha demostrado como algo tan eficaz. En ningún hospital por ahora hay electroestimulación que se use como tratamiento. Se usan bombas de succión, de vacío, etcétera, para tratar de limpiar la zona y recuperarlo. Pero en cuanto a recuperación, la inversión mayor que pueda hacer un centro o una persona en particular es el cambio postural o dispositivos que produzcan cambios posturales pasivos. Son colchones que se inflan y se desinflan cada cierto tiempo y cambian los puntos de presión en las zonas que están con más peso. Hay otra cuestión también que nos genera cierta incertidumbre y es cómo afecta la electroestimulación en la mejora de la circulación periférica, por ejemplo. Mire, la circulación periférica es un producto de otras funciones. Los vasos sanguíneos, las arterias, son las que llevan la sangre a los tejidos periféricos y las venas son las que recogen la sangre. Cuando un paciente tiene problemas de circulación, coloquialmente, puede deberse primero a que las arterias no funcionan. Si las arterias no funcionan, las extremidades están pálidas. Cuando el paciente camina, se cansa muy pronto y le duelen las piernas muchísimo porque no llega sangre. Este tipo de casos son examinados por los cirujanos vasculares y su solución, más de las estimulaciones eléctricas, suele ser pues el solucionar el problema de las arterias con operaciones o con abordajes más invasivos. En cuanto a las venas, si las venas no recogen la sangre para regresar hacia el corazón, se puede producir edema o hinchazón de las piernas, que es lo más común en los pacientes. Ese edema e hinchazón de las piernas está favorecido por falta de contracción de los músculos, porque esas venas van por entre los músculos y los músculos actúan como una bomba que hace que esa vena se exprima y regrese la sangre hacia la parte central del cuerpo.
Por lo cual, las medidas de manera pasiva, como por ejemplo usar medidas de compresión, suelen ayudar a que esa circulación mejore. Las medidas activas, como el ejercicio físico, ayudan mucho más, por lo cual la electroestimulación podría ayudar en esta segunda cosa. Es decir, si haces electroestimulación para que se contraigan los músculos y regrese la sangre, perfecto. Pero todo, como usted ve, está orientado a aumentar la activación muscular para que eso mejore el retorno venoso en las piernas. Claro. Mire, yo recuerdo cuando estuve en Parapléjicos de Toledo que compañeros míos, bueno, yo también lo apliqué, la electroestimulación me pareció muy interesante, pero sobre todo algunos de ellos tenían una espasticidad severa, que para quienes nos escuchan y nos quieran un poco entender lo que decimos, es como una tensión constante de los músculos, ¿no? Donde impide una movilidad normalizada, muy tensa, muy incómoda, dolorosa en muchos casos, y se aplicaban electroestimulación. ¿Qué función tiene la electroestimulación en estas patologías y en personas con espasticidad severa? Mire, la espasticidad es una respuesta del cerebro a la lesión. Es decir, cuando un cerebro se lesiona y no puede controlar, o un cerebro o una médula, y no puede controlar una extremidad, digamos que el cuerpo está diseñado para que defensivamente recoja esa extremidad, o esa pierna, o ese brazo y lo pegue al cuerpo, para que no vaya suelto y no se vaya lesionando. Pues ese recoger la extremidad, ¿no?, puede ser de una manera forzada, es decir, suele ser con un aumento del tono muscular que hace que se recoja y se pegue al cuerpo y dificulte labores como el aseo o incluso la funcionalidad. Esa espasticidad, los primeros manejos suelen ser con fármacos o con toxina botulínica que se pinche en los músculos, y la electroestimulación puede ser algo adyuvante, algo, digamos, añadido, que puede ayudar a mejorar el control muscular. Si es que el paciente mejora un poco, si tiene todavía algo de fuerza y mejora el control muscular, eso podría ayudar indirectamente a la espasticidad. Pero la espasticidad, no hay ningún tratamiento basado en la electroestimulación que afecte directamente a la espasticidad, sino que es un beneficio indirecto. Es como lo que me preguntaba de la circulación. Claro. La electroestimulación no ayuda por sí misma a la circulación, sino que al ayudar al músculo, ayuda a la circulación. Y en este caso, de la misma manera. Es un efecto colateral, digámoslo así, ¿no? Así es. ¿La hipertrofia muscular en ese sentido también se ve afectada? ¿Se puede generar esa circunstancia por tanta electroestimulación? Mire, la electroestimulación principalmente lo que puede producir es, si no se hace de una manera coordinada y con un profesional que sepa manejarla, puede producir sobre todo fatiga muscular. Es decir, que el músculo se fatigue, la neurotransmisión en el músculo, y que luego la rehabilitación sea difícil. Es decir, no a largo plazo, no quiero decir a corto plazo. Por lo cual tiene que administrarse siempre dosificadamente y por un profesional que lo sepa. La hipertrofia es cuando una fibra muscular, que las fibras musculares no se regeneran, uno nace con un número de fibras musculares y no aumentan durante la edad, ni siquiera cuando hace ejercicio. Lo que aumenta es el grosor de la fibra. El grosor de la fibra aumenta porque se genera más proteína, más miosina dentro. Y esa generación de más miosina se ve estimulada por el uso del músculo. Pero no solo el uso periférico, sino el uso central, el que le llegue más estímulos nerviosos al músculo. Por eso es que la estimulación puede ayudar a esto, pero siempre tiene que haber una aferencia muscular. Si usted electroestimula a un paciente al que se le han cortado los nervios y no llega ningún nervio al brazo, por más que le electroestimule, no va a lograr una hipertrofia muscular. Es imposible. Lo que va a lograr es que a lo mejor no haya tanta flacidez, pero no una hipertrofia muscular. Es decir, que como le digo, el concepto que debe quedar claro es que la electroestimulación siempre tiene que estar ligada a un esfuerzo voluntario, a una conexión del nervio con el músculo. No funciona de la otra manera. Y para terminar, doctor, ¿a qué pacientes no se le puede aplicar la electroestimulación, que sería contraproducente, por ejemplo? Mire, cuando hablamos de electroestimulación, vamos a hablar de estimulación periférica y central, ¿no? La estimulación periférica no se puede administrar, por ejemplo, en zonas donde hay, por ejemplo, si quiero hacer electroestimulación en el pectoral y el paciente tiene un marcapasos, por ejemplo, pues no se puede hacer porque eso afectaría al marcapasos, ¿no? Si el paciente tiene unas desviaciones de los brazos o las piernas por espasticidad que ya hace que las articulaciones estén fijas y que no puedan moverse, la electroestimulación no tiene ninguna utilidad, por lo cual siempre hay que tener un objetivo claro. Cuando vamos a aplicar una terapia es importante saber para qué, es decir, porque esto ayuda en todo. No hay ninguna terapia que sea como, digamos, como milagrosa y actúe en todo y mejore todo. Por lo cual siempre hay que tener muy claro
¿para qué me van a aplicar esta terapia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quieren que mejore esto y hasta qué punto va a mejorar? No nos dejemos engañar diciéndonos que esta terapia nos va a curar totalmente, porque eso es casi siempre es falso. Entonces, ¿va a mejorar mi movilidad? ¿En qué porcentaje esperamos que mejore mi movilidad? Y si va a mejorar mi movilidad, mi dolor, etcétera. En estimulación tanto central como periférica. Y en estimulación central, estimulación esta que le digo que se hace como con un gorrito de piscina que se llama TDCS, es como se llama, pues la estimulación se ve, por ejemplo, dificultada si tenemos stents o implantes metálicos en la cabeza. En la boca no importa, sino en la cabeza, en el cráneo. Por ejemplo, si hemos tenido un accidente de conducción, nos han puesto una placa metálica en la cabeza, en ese caso, por ejemplo, no se podría. Pero la mayor parte de pacientes son candidatos, por lo cual, si alguien quiere que se le evalúe para ver si es que es posible hacer una electroestimulación para potenciar su rehabilitación, su tratamiento, que no duden en consultar a un neurólogo o un rehabilitador que tenga experiencia en esas técnicas para que le explore y diga si es que es indicado hacérselo y para que se coordine con sus terapeutas para poder hacerlo de la manera más controlada. Es decir, esto tiene que ser incluso comprobarse los efectos del antes y el después para ver si ha sido una técnica que es rentable terapéuticamente y no solo sea una técnica comercialmente rentable para el que la vende, sino para que el paciente se beneficie de ella. Claro. Entonces, siempre hay que preguntar, ¿qué voy a ganar físicamente? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos? Y si es que un experto ha evaluado al paciente para ver si se puede administrar o no la técnica. Pues, doctor Juan Pablo, dicho queda, gracias por ilustrarnos sobre la electroestimulación. Don Juan Pablo es profesor titular de la Universidad Francisco Vittori, neurólogo de la Unidad de Daño Cerebral del Hospital Beata María de la Fundación Hospitalaria. Gracias, doctor. Ha sido un placer escucharle y que a la gente le quede mucho más claro qué es esto de la electroestimulación. Ha sido un gusto ayudarles y cuente conmigo en lo que necesite. Gracias, volvemos. Hasta luego. El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. ¿Te has sentido atrapada o atrapado en tu casa por culpa de una escalera? ¿Te has perdido planes por barreras que impedían tu movilidad? No lo dudes, contacta con el Gabinete de Accesibilidad de Fundación 360. Te asesoramos, informamos y te ayudamos con proyectos, planes e informes. Llama al 91 593 35 50 o escribe a odat@famma.org con el apoyo de Fundación Montemadrid y CaixaBank. Con la llegada del otoño, tu cuerpo necesita más defensas. Judas Plus de Sol Naturaleza es el aliado natural que combina vitaminas, minerales y extractos como el hongo ostra para reforzar tu sistema inmune, aumentar tu vitalidad y protegerte en los meses de frío. No esperes a caer enfermo. Cuídate desde dentro con Judas Plus. Pregunta en Sol Naturaleza. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad, muchas veces sin contárselo a nadie, como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase. Hola, gracias por descolgar el teléfono. Me llamo José y me gustaría explicarte mi historia. En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio. Descúbrelo en lallamadadelasoledad.org. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Qué maravilla cuando oigo el ritmo de esta música y veo aquí a dos personas a las que quiero un montón. Ella se llama Elena
¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Y además, estar aquí, vamos, es un honor. Y para nosotros también. Y hoy vienes acompañada además también de una amiga compañera, ¿no? Alba Bonet. ¿Qué tal, Alba? Hola, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Bien, bien, encantados de que estés aquí con nosotros. Igualmente. Bueno, Elena, ¿qué me traes? Bueno, hoy aquí en Sube el ruido que se lía, pues traigo realmente a una fan, realmente en este caso, en el que hablamos, bueno, pues Alba es una persona en el que el silencio ha sido su aliado, no ha tenido nunca obstáculos, pero hubo un momento en su vida en el que Alba tuvo un ictus, fíjate, y tiene una discapacidad auditiva reconocida, en el que, bueno, pues ella eligió intentar encajar en el mercado laboral. Ella es freelance, se dedica al tema del arte, y me ha gustado poder traer a una mujer empoderada en el que nos hable de ello, ¿no? Pues, Alba, cuéntanos, ¿qué es de tu vida? Bueno, yo empecé haciendo teatro en el instituto, en el 98. Yo vi un cartel que ponía se buscan actores y actrices y dije, pues yo voy para allá. Esto es lo mío. Sí, no me lo pensé. Y a partir de ahí marqué mi futuro, porque a partir de ahí me estudié arte dramático, me monté mi propia empresa, estaba haciendo producciones artísticas, pero a los 28 años sufrí un ictus. Yo ya tenía una enfermedad degenerativa que se llama autoesclerosis bilateral. Esa enfermedad pues tiene que ir con el tiempo degenerando el oído, ¿no? Pero claro, si a los 28 años te da un ictus, ya no te puedes subir a la escena, claro, ya no puedes estar entre bambalinas. Correcto. Y tuve que cambiar de profesión, pero sin ser autónoma. Nunca he trabajado para nadie. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿cómo te las apañas? Porque en este país no sé yo cómo se hace eso. Cuéntanos el secreto. Buena pregunta. Cuéntanos, por favor, que esto me va a traer un montón de audiencia. Lo que hice fue pues enfocarme a la comunicación, algo más tranquilo, en casa, pues eso, tener mis propios clientes. Pero sí es verdad que la creatividad y las tablas me están llamando. Y cuando he aceptado mi discapacidad auditiva, he pensado, bueno, pues quizá no me pueda subir a las tablas como hacía antes, de giras de 1 año y medio por toda España, pero sí puedo subirme a las tablas en formatos más breves para mí, más adaptados, y subir y contar mi experiencia, ¿no? De forma artística, además. Claro. ¿Y enseñar a otras personas? Sí. También. Eso es, sí. Formaciones, también, bueno, pues de temas de comunicación sobre todo estoy tratando mucho porque me están preguntando por cómo lo hago y de qué manera, ¿no? Para aplicarlos ellos mismos también en sus propios negocios. Así que yo me siento realizada, pero aparte de eso también me llegan mensajes todas las semanas de otras personas, incluso casi todas las que me escriben son mujeres, de que eso ha servido de ejemplo para que ellas también emprendan en un momento dado con su discapacidad auditiva en este caso, pero también otros tipos de discapacidades. O sin discapacidad también, a lo mejor. O sin discapacidad también, porque mi público es oyente y también con discapacidad auditiva. Tengo un poquito de todo, pero todas creativas y emprendedoras. Para que comentes un poco, ¿no? Y que nos cuentes en sí qué es lo que haces, porque, bueno, tú y yo ya hemos hecho otras cosas juntas, pero que comentes un poco vale, soy freelance, me dedico a esto, el tema del arte, las mujeres con discapacidad, qué bueno decir mujeres con discapacidad, en este caso freelance, que es verdad que no se ve, ¿no? Pero vamos a aterrizar un poco más eso, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Cuando una mujer necesita ayuda para montar su propio negocio y tiene discapacidad o no, nos sentamos juntas, evaluamos sus posibilidades y vemos cómo tiene que montar, qué pasos tiene que dar para llegar a su objetivo, sea más grande o más pequeño, a corto o largo plazo, porque en realidad la discapacidad auditiva no tiene por qué ser un impedimento. Claro. Pero también tenemos que vivir con ella, con lo cual yo tengo herramientas para enseñar a estas mujeres a que lo hagan igual que lo he hecho yo. ¿Una herramienta? Pues una herramienta es el silencio, Elena. Ay, qué bueno. No te creas que no, que a veces se aprecia mucho también. Sí, porque yo me he dado cuenta de que hay gente que tiene pánico al silencio, oyente, no está en silencio nunca, se pone un podcast, se rodea de gente y ese silencio pues quizá en un momento dado te ayude a conocerte también personalmente, a desarrollarte profesionalmente, y hay que trabajar un poco con ese silencio. Oye, nosotros siempre decimos que es bueno tener un público nuestro, como digo, de personas con discapacidad, pero también es importante abrirnos a la sociedad en general para que vea qué ocurre más allá de preocuparse porque ese día no tiene para arreglarse el pelo o para comprarse unos zapatos, ¿no?
Sí, yo tengo un proyecto que se llama Lo que el silencio escucha, que va más allá de mi profesión ahora mismo, de mi línea de negocio freelance, y es un proyecto donde incluyo a oyentes y no oyentes en visibilidad, es decir, qué es lo que nos pasa a las personas que no escuchamos, cuáles son los problemas reales a los que te enfrentas en la vida, más allá de lo que dices tú de estos problemas del primer mundo, ¿no?, que tenemos con la comunicación de ahora, de redes sociales, influencers y demás. Más allá de eso, ¿cómo podemos crecer como personas, ser buenas personas, dejar huella, no cicatrices en la gente? Y relativizar las cosas, ¿no? Eso es. Que yo creo que es importante. Oye, tocas varios palos, ¿no? Tocas el teatro, podcast, cine. ¿Qué más cosas tocas? Porque vamos, todo lo que sea el tema del artisteo. El collage. El collage nos está ayudando mucho en la asociación de Lo que el silencio escucha a expresar nuestra discapacidad auditiva y nuestras ganas de emprender, porque el otro día hicimos un taller de collage sobre nuestras ganas de emprender como mujeres empresarias, y la verdad es que el collage es un arte que desconocía, llevo practicándolo como 6-7 años y ayuda muchísimo. Todas esas artes que has mencionado están dentro de Lo que el silencio escucha y nos ayudan a comunicar de una forma creativa la discapacidad auditiva. Oye, perdóname mi desconocimiento y mi ignorancia, ¿qué es el collage? Cuéntanos, porque a lo mejor hay gente que tampoco lo sabe y puede interesar, ¿no? El collage es hacer composiciones con recortes de revista. Eso es un collage analógico, pero luego texturas, por ejemplo, de papel, pero luego también tenemos la parte digital, que también puede ser un collage mixto donde cuenta. Digital, claro, collage, cuenta. Un trabajo digital un collage digital es un trabajo que hemos hecho analógicamente con revistas, pero luego lo pasamos por ordenador y le añadimos elementos gráficos. Y entonces se queda un trabajo mucho más completo. Oye, me cuentan que todo lo que haces nace de un proyecto que el año 2007 se llamaba El payaso en el desierto, del Sáhara, ¿no? Cuéntanos un poco, anda. Esa es una historia muy bonita que cuento en Lo que el silencio escucha, porque yo en 2007, antes del ictus, viajé al Sáhara y allí me encontré un grupo de niños bereberes que no habían visto un payaso en su vida. Y entonces yo dije, bueno, yo aquí tengo que hacer alguna actuación, etcétera, porque es que esto no puede ser, ¿no? Y monté una gincana en el desierto, una gincana de educación en valores. Pero claro, un problema, el idioma. ¿Con niños saharauis? Con niños saharauis. Bueno, saharauis eran bereberes. Entonces el problema era el idioma. Así que yo un día antes pregunté por el pueblo si había algún payaso. El idioma, perdón que corte, idioma y tu discapacidad. También. Bueno, auditiva, ¿no? Eso. Que no nos olvidemos de ella. Pero que es que yo me olvido de ella. Ya. Sí, lo vemos todos. Sí. Adelante con todo. Yo quería ser Tomasa la payasa en el desierto. Eso es. Y casualidad que un día antes me dijeron que era muy difícil encontrar a una persona que me tradujera, que fuera payaso allí en el desierto. Digo, bueno, pues lo hago yo sola. Dice, sí, porque aquí el rey da un carnet a los artistas y claro, es muy difícil tener ese carnet. Y yo decía, ¿un carnet de payaso? Digo, qué maravilla esto. Pues, ¿os podéis creer que ese mismo día, en una terraza, tomando un té, me encontré a un señor que abrió una mochila y de ella salió una peluca roja? Un payaso en el desierto. Qué bueno. Y le dije que al día siguiente viniera a ayudarme y al día siguiente se presentó ese payaso en el desierto e hicimos esa actuación maravillosa. Qué bonito nombre para un podcast o una red social o algo así. Oye. Sí. Oye, hablas, y ya para terminar, hablas de bueno, que a la sociedad le da miedo detenerse y enfrentarse al silencio, y hablas también de la infoxicación, para describir el exceso de estímulos que impide disfrutar de momentos de pausa, ¿no? La infoxicación es, creo que, uno de los problemas actuales que tenemos todos hoy en día, porque vayamos por donde vayamos en cualquier línea a buscar información, hay tanta que no sabemos qué elegir ni con qué quedarnos. Y llevándolo al campo de la discapacidad auditiva, yo cuando sufrí el ictus, de verdad que no sabía con qué información quedarme. Esa sobreinfoxicación que tenemos, como lo llamo yo, y entonces, ¿quién nos ayuda a nosotras a seguir un camino en el que tengamos los pasos claros? Porque estamos en tierra de nadie, ¿no, Alba? También, eso es cierto, ¿no? Al final la persona con hipoacusia o sordera súbita, en este caso, ¿dónde estamos, no? Sí. Y yo metería ahí un poco el rollo, y estamos acabando, el tema de ChatGPT, en ese sentido de tanta información como, ¿no? ¿Cómo consolido yo esto? El ChatGPT y las redes sociales son herramientas, ¿se pueden utilizar bien?
o se pueden utilizar mal. Entonces, en esa sobreinformación que tenemos, puedes utilizar esas herramientas para convertirlas en un proyecto, por ejemplo, como lo que el silencio escucha. Qué bueno. Qué pena que se me quede corto el tiempo siempre en este programa para cosas tan interesantes. ¿Has visto, Javier? Qué bueno. Elena, ha sido venir cuando dé la gana. Y Alba, oye, un encanto. Gracias por venir, por estar con nosotros y por contarnos cosas, porque es verdad, me encanta el silencio también escucha, porque hace falta tanto tiempo para escucharnos a nosotros mismos, que a veces pienso, de verdad, que somos demasiado tontos, muchos de nosotros. Bueno, gracias por venir. A vosotros, gracias. Muchas gracias. Elena, nos vemos pronto. Pronto. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Pues nada, vamos al siguiente apartado tan importante como todos los que llevamos ya y el que vendrá después, que como les he dicho en la edición, pues vamos a hablar de la medicina genómica y en la redacción, mejor dicho, la medicina genómica y desde luego algo tan importante como es, por ejemplo, lo que llaman SIBO, que digamos que puede ser el enemigo silencioso del intestino delgado. Y ahora para ello hemos pedido a otra experta en esta materia, a Carmen Escada, que es nutricionista de Viacar. Hola, ¿qué tal? Hola, tengo el gusto de saludar. Pues que nos viniera a contar un poco esto, porque, a ver, de alguna manera viene a decir que es un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, que se trata de una alteración en la que existe una cantidad anormalmente alta de bacterias en el intestino delgado, una zona del tubo digestivo donde en condiciones normales las bacterias son escasas y hay muchas, ¿no? Y eso genera, pues, gran malestar, ¿no? Cuéntanos un poco. Exacto. Me hace mucha ilusión que me hayáis invitado a hablar de este tema porque está muy candente, todo el mundo habla de él y muchas veces cuando hay mucha información hay mucha desinformación también. Entonces, efectivamente, el SIBO es una patología que se caracteriza porque nuestras bacterias del intestino grueso suben al intestino delgado, que efectivamente no suele haber muchas, y aumenta muchísimo su número y también la concentración o la proporción que hay de cada uno de los diferentes tipos de bacterias se modifica. Entonces, cuando eso ocurre, tenemos síntomas digestivos que además suelen alarmar, son muy visuales, pues tenemos mucha distensión abdominal, tenemos muchos gases, tenemos diarrea, estreñimiento alternantes, dolor abdominal y cuando ya es más grave, pérdida de peso y déficit de nutrientes, sobre todo vitamina B12, vitaminas liposolubles y hierro. Ahora a todo le ponemos etiqueta. A todo. Y esto me suena que es pasar un día que te dé la tripita, otro día que tienes gases, tal. ¿Cómo detectamos que puede ser una circunstancia derivada de lo que nos acabas de contar? Pues a ver, lo primero es efectivamente hacer un buen diagnóstico, porque es verdad que esto ahora mismo está muy de moda y además hay muchas patologías intestinales con síntomas muy parecidos. Entonces hay que hacer un buen diagnóstico para que el tratamiento también sea eficaz, porque sea concreto a lo que tenemos. Lo primero sería hacer una buena historia clínica, valorar los síntomas que se tienen. Segundo, se puede hacer también una analítica por sangre para ver si hay deficiencias de esos nutrientes típicos y luego es fundamental un test del aliento. Ese test del aliento lo que hacemos es que ingerimos una disolución normalmente de lactulosa, que es una especie de azúcar, que cuando nuestras bacterias se la comen, la fermentan y generan un gas, hidrógeno o metano. Y nosotros medimos la proporción de ese gas, la cantidad de ese gas que han generado y en función de la cantidad que dé, pues vemos si es positivo o negativo. ¿Vale? Me ha resultado curioso cuando hablabas de que las bacterias se desplazaban del intestino grueso al delgado, o al revés. No, sí, del intestino grueso al intestino delgado. ¿Y por qué se produce eso? Es decir, ¿por qué el intestino delgado normalmente tiene menos bacterias que el grueso? Porque porque las bacterias son necesarias, su función es fundamental en el intestino grueso. Es ahí donde desarrollan su actividad y por tanto donde tienen que estar. Puede pasar dos cosas. Primero, que haya tal crecimiento de bacterias en número que esas bacterias no quepan, digamos, dicho así muy simplemente, en el intestino grueso y migren hacia el espacio, hacia arriba, simplemente por búsqueda de espacio. O puede pasar también que haya un mal tránsito intestinal, que ese tránsito sea muy lento, entonces se nos acumulen en el colon sustancias de desecho. Esas bacterias hagan que aumente su número para intentar hacer su función y también acaben subiendo. Entiendo que estas bacterias habrá que acabar con ellas de alguna manera con antibióticos.
Sí, muchas veces, y es otro de los problemas que nos solemos ocasionar, es que ahora es muy habitual el uso de probióticos. Al final, probiótico, prebiótico no son más que o bacterias vivas que necesitamos en nuestro intestino o alimento para estas bacterias. Entonces, mucha gente, tengo problema digestivo, pues venga, probiótico. Y eso no hace más que aumentar el problema porque aumenta el número de bacterias. Claro. Entonces, al contrario, cuando tenemos SIBO diagnosticado, lo primero que tenemos que hacer es tomar antibiótico. Además, tiene que ser un antibiótico muy concreto que depende también del gas que generemos y en un tiempo determinado para acabar con esas bacterias. Luego tendríamos que hacer una dieta especial que quitase la alimentación a estas bacterias para que dejasen de reproducirse. Un tratamiento de las enfermedades que hayan podido, de las causas que hayan generado esto. Por ejemplo, es muy importante aquí reducir el uso de fármacos de antiácidos, que todos conocemos, y luego ya sí el probiótico para hacer que nuestras bacterias tengan un número adecuado y en una proporción adecuada. ¿Estamos hablando que los medicamentos antiácidos son perjudiciales? Si se mal usan, ya sea en cantidad, en frecuencia, en tiempo, sí, pueden serlo y pueden alimentar esta enfermedad. Bueno, si se mal usan, ¿qué significa? Porque esto me suena cuando dicen no comer mucho alimentos con conservantes, colorantes, porque claro, puedes comer lo que quieras, porque evidentemente no te vas a comer una fábrica un día, ¿no? Pero muchas secuencias de esos edulcorantes, colorantes, conservantes, entiendo que al final pueden desarrollar enfermedades cancerígenas, creo, no sé. Sí, y el edulcorante... Por lógica, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, ¿en qué términos podemos estar hablando? Pues sobre todo, si no nos lo receta un médico y si no nos lo recetan conforme a una enfermedad y en un tiempo concreto. Hay mucha gente que tiene este tipo de fármacos en casa y hoy he tenido un exceso en una comida, pues me tomo uno, hoy mañana otro y otro y otro y otro. Así, al final nuestro ácido del estómago baja y el ácido del estómago es un antibiótico frente a este problema, un antibiótico que tenemos natural. ¿Podemos hablar de que hay una carga bacteriana normal, soportable en el intestino delgado y en qué punto se considera que puede ser una patológica? Claro, tiene que haber. Nosotros necesitamos bacterias en el intestino, además bacterias que... si están en una cantidad son súper sanas y necesarias, y si están por encima son patológicas, y si están por debajo son patológicas. Entonces sí que necesitamos esas bacterias. Y esto le afecta a todo el mundo por igual, me refiero a ricos, pobres, altos, guapos, negros, blancos, verdes. Sí, es verdad que hay cierta gente con más predisposición, pues por ejemplo gente con movilidad reducida porque normalmente el tránsito intestinal está reducido, gente que por... ¿A ellos les afecta más? Sí, por lo que te he comentado antes del tránsito reducido. Del tránsito lentecido, mejor dicho. Digamos que... sí. Claro, al haber menos tránsito, pues favorece ese crecimiento bacteriano. Evidentemente, haciendo una buena alimentación, haciendo ciertos ejercicios dentro de lo posible, etcétera, pues se puede... No tiene por qué, no es... ya lo tienes esto, pues ya vas a tener lo otro. No, pero es una predisposición. ¿Hay alimentos que hacen que haya más predisposición? Depende cómo comas, qué alimentos. Sí, sobre todo los carbohidratos más fermentables, pues azúcares y harinas refinadas son lo que sirven de alimento a todas estas bacterias. Entonces, los que potencian este malestar. Exacto, y sobre todo las que más hay que controlar cuando ya lo tenemos. O sea que depende de lo que comas. Digamos que en este caso la medicina también es nuestro alimento. El alimento es nuestra medicina, mejor dicho. Y prefiero, ¿afecta a personas que tienen el sistema inmunológico más bajo también, puede ser? No tiene por qué, en ese sentido no. ¿Alguna recomendación? Cuidarnos y sobre todo en la media, ni un extremo ni otro. Bueno, pues Carmen Escada, nutricionista de Viacar, gracias. Sí, Escalada. O Escalada, perdón. Escalada, pero han puesto... En fin, es que estos chicos son así. Bueno, da igual, no importa, estamos en familia. Oye, gracias por haber venido. A vosotros. Volveremos a hablar contigo seguramente por otros temas, hombre. Encantada de hacerlo, cuando queráis. Gracias, hasta luego, hasta ahora. Piso de 90 metros, 4 habitaciones, acabados en mármol y muy bien situado. ¿Pero es accesible y adaptado para una persona en silla de ruedas, como vimos? Sí, solamente hay un pequeño escalón. Evita sorpresas. Contacta con el Gabinete de Accesibilidad de Fundación 360. Te ayudamos a valorar y mejorar la accesibilidad de cualquier espacio. Llama al 91 593 35 50 o escribe a odat@famma.org con el apoyo de Fundación Montemadrid y CaixaBank.
en Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, y ahora sí, ahora vamos a hablar de nuestro tema estrella, que es la medicina genómica. Algo que se escucha mucho, que se oye mucho, pero que a veces, bueno, nos cuentan cosas en redes, chismes, cosas raras, que mejor que contar con alguien que sabe de esto, para que nos aclare dudas, que nos explique de qué va la medicina genómica, cuál es el alcance, quién puede beneficiarse, en qué punto estamos, en fin, muchas cosas. Por ello hemos pedido al doctor Luis Izquierdo López, médico especialista en genética clínica, que nos pudiera acompañar al estudio para contarnos más de cerca, desde su punto de vista profesional y desde el punto de vista de la experiencia que tiene, pues qué es la medicina genómica. Doctor, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. ¿Qué es la medicina genómica? La medicina genómica, igual que la cardiología estudia el corazón o los de digestivo estudian el estómago, el hígado, la medicina genómica estudia el genoma. Y el genoma está presente en todas nuestras células y es lo que, como nuestro libro de instrucciones, es el que hace que nuestros órganos se desarrollen correctamente, que funcionen correctamente, y de esta información genética heredamos la mitad de nuestro padre y la mitad de nuestra madre. La medicina genómica es la aplicación de este conocimiento, y la aplicación fundamentalmente en tres aspectos. Uno fundamental, que es el diagnóstico. Todo lo que conocemos como enfermedades raras, alrededor del 80%, raras cada una, pero en conjunto afectan a un tanto por ciento importante de la población, entre el 2 y el 5%. Pero esas enfermedades raras, el 80% de ellos son enfermedades en las cuales hay alguna anomalía en la información que está en nuestros genes. Por tanto, el primer paso sería el diagnóstico. El segundo paso es la posibilidad de prevenir enfermedades. Las enfermedades genéticas, hay enfermedades genéticas que comienzan desde que nacemos o al poco tiempo de nacer, pero hay otras que se desarrollan en la edad adulta. Y nosotros podemos saber qué personas pueden desarrollar una enfermedad antes de que la enfermedad aparezca. Y eso sería el tema de la prevención. Y por último, la genética es fundamental en lo que llamamos la medicina de precisión. La medicina de precisión, que ya Obama lanzó un proyecto importante de medicina de precisión, es el tratamiento adecuado para la enfermedad adecuada a la dosis adecuada, para la persona adecuada. Es decir, no todos vamos, por las características de nuestro genoma, no todos vamos a metabolizar, ni en todos nos va a hacer el mismo efecto un fármaco. Entonces es muy importante, antes de prescribir ese fármaco, saber si a esa persona ese fármaco le va a hacer bien o le va a hacer mal, ¿no? Entonces yo diría que en estos tres aspectos es donde más incide la medicina genómica, ¿no? El diagnóstico, lo que podríamos llamar de la medicina de precisión o farmacogenética, y la prevención de enfermedades. La verdad que bueno, ya está aquí, pero suena un poco a futuro todavía, aunque ya está aquí. Estamos a un nivel que ahora nos contará el doctor en qué nivel estamos, pero podríamos decir a aquellos que no sabemos de medicina que podríamos inducir directamente un medicamento hacia, por ejemplo, una bacteria concreta y atacar solo la bacteria para que la periferia del cuerpo no se sintiera agredido. Sí, eso fue una portada de la revista Times, sí, que fue muy buena, que en la portada se veía, decía, este es el cáncer, tenemos las balas para matarlo. Y era una anomalía genética, fue en el año 2001 o 2002, es una anomalía genética, se da en una enfermedad específica que es una leucemia, la leucemia mieloide crónica, que no es una enfermedad hereditaria, cualquiera podemos tenerla, pero que esa enfermedad se desarrolla porque hay una anomalía genética en nuestras células. Y entonces se desarrolló un fármaco que bloqueaba precisamente esa anomalía genética, con lo cual, de pasar a que prácticamente todos los pacientes se morían de esa enfermedad, actualmente no hay ningún paciente, o prácticamente ningún paciente, que se muera de leucemia mieloide crónica porque tenemos un tratamiento que bloquea esa anomalía genética y viven de por vida, ¿no? Entonces sí es verdad que es una de las cosas, esa medicina de precisión, es una de las cosas que más se ha desarrollado, te estoy diciendo que es 2001-2002, en los últimos 20-25 años, que más se ha desarrollado y que tiene una implicación importantísima en el cáncer, ¿no? Pero también en otras enfermedades, ¿eh? Hoy
ha salido la noticia de que mediante una terapia génica, los niños que nacen con una inmunodeficiencia se puede corregir esa anomalía genética de sus células y que por tanto dejan de ser niños burbuja y tienen un sistema inmunitario. Eso está apareciendo todos los días. ¿Y ya se está aplicando? Sí. ¿Ya hay curas así? Sí, hay muchas. Es increíble. ¿Y no hay ninguna cortapisa por parte de los laboratorios? Bueno, a ver, los laboratorios son los que desarrollan estas enfermedades, ¿no? Entonces siempre... estos tratamientos. Sí. Entonces estos tratamientos siempre son caros, pero es que son caros porque tú a lo mejor inviertes en 100 o 1000 medicamentos y sale uno. Claro. Y entonces ese uno tiene que pagar la investigación de los otros, ¿no? Claro. Y las enfermedades raras, que nos preocupan mucho a todos porque es muy difícil que se invierta en su cura, ¿cada vez serán menos raras? Cada vez van a tener, pues mira lo que te estoy hablando de lo que ha salido la noticia hoy de la inmunodeficiencia, es una enfermedad rara, una inmunodeficiencia congénita. Entonces, cada vez van a ir teniendo más tratamientos o se van a investigar más en tratamientos precisamente porque a nivel mundial son frecuentes. Por ejemplo, nosotros trabajamos con un proyecto que te voy a contar que a mí me encanta, que es precioso, me he acordado ahora mismo, que se llama la Fundación Jeffrey Modell. Jeffrey Modell fue un niño que precisamente murió de una inmunodeficiencia. Hay una fundación en Estados Unidos que patrocina, o ellos lo pagan, el estudio genético para saber qué tipo de inmunodeficiencia y cómo tratarla en 80 países en el mundo. Entonces ellos pagan nos pagan a nosotros el test, nosotros organizamos la recogida de la muestra, viene aquí a nuestro laboratorio en Barcelona, hacemos el estudio y le damos el informe. Y eso salva cantidad de vidas, porque tú ten en cuenta que los niños con falta de defensas, podríamos decir, durante los primeros 6 meses están protegidos por las defensas de las madres, pero cuando pasa eso y su sistema inmune tiene que producir defensas, si no puede, tienen infecciones que se mueren. El saberlo antes es fundamental. Claro. El sistema sanitario español, el público, ¿está preparado para ello? ¿Ya lo aplica? Pues pasa como con todo con lo público, ¿no? Que sí es verdad que está y hay un catálogo de diagnósticos para enfermedades raras y demás, pero lo saben los pacientes y las asociaciones de pacientes, los tiempos que tardan en dar un diagnóstico pues son larguísimos, son 1 año o 2 años, ¿no? Entonces tiene ese problema, ¿no? Y luego tiene el problema de los reinos de las autonomías, ¿no? Cada autonomía quiere tener su propio centro de enfermedades raras, entonces como quiere tener su propio centro de enfermedades raras, estamos cogiendo enfermedades raras para una población que puede ser, por ejemplo, la Castilla-La Mancha, que yo no creo, no llega a los 2 millones, o imagínate Murcia, ¿no? Entonces, eso es algo que realmente hace que los recursos que se invierten en la prevención y el diagnóstico de enfermedades raras se diluyan, se hagan tiros inútiles, ¿no? Diversifiquemos los esfuerzos, los recursos, ¿no? Pero a todos los presidentes autonómicos les encanta inaugurar su... quiere tener su medalla, todo eso. Eso es. ¿Qué tiempo puede, digamos que ya evidenciamos que en el caso del servicio público, no sé si esto existe en algún lugar, pero ¿qué tiempo podemos tardar en tener un diagnóstico con la medicina genómica? No, sí los hacen, ¿eh? O sea, que sí los hacen en el sistema público, mucho, ¿no? En todos los, en estos 22 sistemas públicos que tenemos, porque no es único, sí lo hay y los hacen. El caso es que tardan, ¿no? Pero ya te digo que pueden tardar 1 año o 2 años. Pero lo lógico es tenerlo en 4 o 6 semanas, un estudio genético. Claro, mientras tanto se puede ir aplicando algún tipo de... Es que hay en ocasiones que es fundamental. Lo que te hablaba yo antes, ¿no? De algún cáncer para que no prospere, ¿no? Entiendo, ¿no? Claro, por supuesto, para iniciar el tratamiento o para ya en cosas más avanzadas para evitar la aparición de una enfermedad, ¿no? Claro, eso ya en la prevención ya sí que no está en el sistema público. De alguna manera estaríamos aplicando en ese periodo de tiempo que sabemos o no sabemos el diagnóstico que tiene definitivo por la aplicación de ese análisis, podríamos estar aplicando una medicina de amplio espectro que luego, cuando tengamos el diagnóstico, se puede corregir con la específica, ¿no? Sí, claro. Es poner lo que hablábamos antes de la medicina de precisión, ¿no? El medicamento adecuado para... Nosotros ya no hablamos de enfermedades, hablamos de personas enfermas. Claro. Cada enfermedad en una persona es distinta, se comporta de forma distinta.
Y eso viene también determinado por su genética. Entonces tenemos que saber la genética de esa persona para ver cuál es el tratamiento adecuado y a la dosis adecuada. Claro. Hablamos para todas las enfermedades. Sí, la farmacogenética se aplica. Hay alrededor de prácticamente 200 fármacos que son muy frecuentes, es decir, de antidepresivos como la amitriptilina, como puede ser, yo qué sé, todos nos hemos tomado un omeprazol o un esomeprazol, ¿no? Pues también eso influye tu perfil genético para saber la dosis que te tienes que tomar, ¿no? O la codeína. Claro. Hay gente que es resistente a la codeína. Yo he tenido pacientes que me decían, claro, doctor, ahora lo entiendo. Yo no tomaba codeína y no me hacía nada. Bueno, esto al final va a ser el futuro. Va a haber que contratar muchas personas expertas en este tipo de circunstancias, ¿no? Nos va a ayudar mucho el desarrollo informático y la inteligencia artificial. Claro, lo digo porque, claro, quien nos esté escuchando van a decir, oye, estoy escuchando que esto es una maravilla, me voy al médico de cabecera que me meta en el circuito sanitario y que me hagan este estudio genómico para ver que mi cáncer es eso sí lo hacen. No, eso sí lo hacen. En determinadas patologías ya por defecto se hace sin que el paciente lo sepa, porque también es bueno que lo sepa, ¿no? Sí. No, o sea, por ejemplo, en el caso de saber, por ejemplo, lo que llamábamos el cáncer de... Una paciente tiene un cáncer de mama. Sí. No, es un cáncer de mama estamos llamando a 4 o 5 enfermedades distintas. Que tienen un comportamiento que las anomalías... El cáncer al final es una anomalía genética que se produce en unas células. Claro. Entonces las anomalías genéticas en esos 4 o 5 tipos son distintas y el tratamiento es distinto. Y eso sí se hace, ¿eh? Eso en la sanidad pública sí se hace. Otra cosa son las enfermedades raras o la prevención. Ya. En cuanto a investigación y desarrollo hay lo que llaman los biobancos en la investigación genómica. Y le quería preguntar, doctor, ¿cómo se gestiona esta gran base de datos, ¿no? Que al fin y al cabo es esta práctica y para qué sirve este banco? A nosotros nos ha servido muchísimo. Ha sido, o está siendo, eso sí que está siendo también otro cambio radical que ya se está aplicando, pero que en el futuro, cuando sea más ampliamente usado, va a ser bestial. Ten en cuenta que los biobancos, por ejemplo, nosotros tenemos muchos datos del biobanco del Reino Unido. El biobanco del Reino Unido, ahí tiene unas muestras biológicas de cientos de miles de personas, en las cuales ven la evolución y los que van a tener una enfermedad y los que no van a tener una enfermedad. Desde el punto de vista, hay otras aplicaciones, pero desde el punto de vista genético, lo que se ha conseguido es que tú estudies la genética, los marcadores genéticos de las personas con enfermedad y las personas sin enfermedad. Y de tal manera que tú sacas como una score de decir, cuantos más marcadores genéticos tengas similares a las personas que tuvieron esta enfermedad, más probabilidades tienes de tener la enfermedad. No quiere decir que la vayas a tener, pero más probabilidades tienes. Entonces esto se ha aplicado para lo que llamamos las enfermedades comunes. Ya no estamos hablando de enfermedades raras, ya estamos hablando de la diabetes tipo 2, ya estamos hablando del infarto de miocardio, ya estamos hablando del cáncer de próstata no hereditario, del cáncer de mama no hereditario. Y esto tiene una aplicación y muy importante porque tú puedes segmentar a tu población y decir, vale, todos tenemos que bajar peso, tenemos que hacer ejercicio, llevar una dieta sana. No, pero tú puedes segmentar a esa población y decir, tú te tienes que hacer colonoscopias en vez de cada 5 años, cada año. Tenemos que bajar tu nivel de colesterol, no como todo el mundo por debajo de 200, sino de una forma específica. Es decir, es la personalización total de la medicina. Y para eso los biobancos han sido los que nos han dado la clave para poder saber qué personas tienen más riesgo de enfermedades comunes y de las que no. Pero ¿se pueden curar definitivamente algunas enfermedades? Por ejemplo, como la diabetes. ¿Se va a poder curar? Bueno, la diabetes en principio, la diabetes tipo 2, que es la que hablamos, en principio no se puede curar, pero sí puedes tratarla con la metformina, ahora con los el Ozempic o con la dieta, ¿no? Con los hábitos de vida. Entonces evitas, porque ahora la diabetes es una enfermedad que no solamente dice la gente, tengo el azúcar en sangre alto. Claro. Da igual que tengas el azúcar en sangre alto, lo que te va a afectar son a los riñones, a la vista y al corazón. Y en cuanto, por ejemplo, a una cuestión importante, hablamos siempre de problemas de salud mental. ¿Qué efectos puede tener la medicina genómica? Bestiales, ¿no? Fundamentalmente, más que para el diagnóstico, para el tratamiento. Claro. Lo que hablábamos, ¿no? Yo siempre, bueno, va a hacer 40 años que acabé medicina. Ya tengo mis añitos.
Pero yo recuerdo siempre en psiquiatría, cuando estudiábamos la carrera, que el psiquiatra bueno era el psiquiatra que sabía dar de forma intuitiva el medicamento adecuado para un paciente con una enfermedad psiquiátrica y a una dosis adecuada. Ahora ya no hace falta ser tan bueno como para hacer eso. Simplemente haces un perfil farmacogenético de tu paciente y dices, a este paciente le doy este fármaco, que es el que le viene bien, y a esta dosis. Porque antes era una forma, los psiquiatras siempre eran la éxito-error, ¿no? O éxito y fallo. Sí. Te doy este medicamento, ¿cómo te encuentras? ¿Estás bien? Pues sí, me va bien. Vale, pues entonces continúo. No, pues no me va bien, entonces lo cambio la dosis. Sí. Pero claro, eso tenía las consecuencias... Prueba-error. Muy malas, claro, porque el paciente en algunos pacientes hasta que lograbas la dosis adecuada era muy malo. Y esto sí que yo creo que en los últimos años sí que ha estado ya más presente en el ejercicio de la psiquiatría, de que es fundamental tener un perfil genético de tu paciente antes del tratamiento. Yo, doctor, desde mi desconocimiento, y a lo mejor digo una barbaridad y usted me va a disculpar, pero me gusta utilizar mucho la lógica. Como esto se trata un poco del conocimiento del ADN de cada paciente, entiendo, para determinar qué medicación es la más adecuada, también podría tener una cierta correlación con la manipulación genética previa para que antes del nacimiento un bebé pudiera nacer sin patologías, ciertamente sano. O sea, ¿hay alguna vinculación, hay una fase previa preventiva de la que, por cierto, no sé en este país o en otra parte del mundo, aquí desde luego la prevención la trabajamos poco, pero antes de llegar a resolver el problema después, ¿la manipulación genética antes sería posible? A ver, es posible actualmente de tratamientos intraútero, ¿no? Que sería lo que tú te refieres. Hay tratamientos intraúteros, por ejemplo, de cirugía para la espina bífida, pero tratamientos intraútero que yo recuerde ahora mismo que hay ensayos clínicos con terapia génica, en principio no los hay. Lo que pasa es que si tú ya sabes cuando ese niño antes de nacer, cuando es un feto, ya sabes que va a tener, por ejemplo, pues hay un tipo de enfermedad, una anemia muy frecuente, sobre todo en las personas que son del África subsahariana y también fundamentalmente de esa zona, que es la anemia falciforme. Si tú sabes que ese niño va a tener una anemia falciforme, sí, cuando nazca le puedes hacer un tratamiento de terapia génica con lo que habrás oído, las tijeras estas moleculares, el CRISPR-Cas9, ¿no? Que te corta la anomalía genética y te inserta un gen nuevo, ¿no? Eso es. Y la verdad es que los resultados son increíbles. Yo he dicho así es muy fácil, pero vamos. Eso ha costado años. Algo más complicado. Que por cierto dieron el premio Nobel a 3 que lo inventaron y dejaron a un español, a Mújica, que lo había trabajado en bacterias, que fue el primero, el que lo originó, ¿no? Pero la terapia génica, por supuesto que tenemos unas esperanzas tremendas. Hay un tratamiento también ahora mismo para el colesterol que se basa en la terapia génica, que se basa en el bloqueo de un gen, que se pone una inyección cada 6 meses y te baja el colesterol, aunque comas lo que comas. Bueno, eso tiene su peligro, porque al final nos envenenamos. Yo, como luego está el pinchazo, ya me enveneno. Bueno, el peligro es que cuesta un dineral. También, claro, eso también es verdad. A ver, yo lo que estaba comentando, evidentemente, es para algunas patologías que sabemos que se van a producir a posteriori porque dependerá mucho de los hábitos saludables que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, aunque puede haber algún caso de nacimiento también, entiendo, ¿no? Por la herencia de la madre, que a lo mejor puede ocurrir eso también. ¿En la diabetes te refieres? No, por ejemplo. No, la diabetes hay 2 tipos, uno que es... ¿Que el bebé nazca ya con diabetes? No. Nacen con lo contrario, con hiperinsulinismo. No, la diabetes fundamentalmente son 2 tipos, uno que es el tipo habitualmente que aparece alrededor de los 12 o 13 años, que es una enfermedad, podríamos decir, autoinmune, que disparada por un virus o lo que sea, el sistema defensivo de ese niño destruye su páncreas, y luego la que aparece con la edad, que es como que si fuese que el páncreas está cansado de producir insulina, ¿no? Entonces son 2 tipos con orígenes distintos, aunque el efecto es el mismo. Y ahora que está de moda, decían que hay vida detrás de la vida, dicen que también hay posibilidades de envejecer muchísimo. El otro día Putin se lo decía a su colega chino, que sí, es verdad. A ver si llegaba a los 150 años, que
qué efecto positivo puede producir en el envejecimiento o en la longevidad la medicina genómica? La medicina genómica puede o influye en el tema de la longevidad en el de adelantarte o hacer una previsión de las enfermedades que puedas tener. Entonces, antes de que aparezca la enfermedad, tratártela. Un cáncer o una enfermedad cardíaca, lo que llamamos antes un infarto de miocardio. Si tú sabes que tú tienes esa susceptibilidad, se te puede poner un plan de salud para evitar que tengas enfermedad. Y si evitas o aminoras la enfermedad que vas a padecer en el futuro, lógicamente vivirás más. Más los efectos colaterales que genera ese tipo de patologías X, las que sean. Sí, ¿no? claro. O sea, iremos matando según nos aparezcan los malos para que no los afecte. No, la idea es prepararse antes de que lleguen. Por eso digo, eso sería lo mejor. Pues doctor Luis Izquierdo López, médico especialista en genética clínica, gracias por venir al estudio. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido fantástico, qué pena que se acabe el tiempo porque me tiraría aquí hablando con usted muchísimo, pero bueno, yo creo que en alguna ocasión podríamos volvernos a ver que sí, y seguir avanzando en esta explicación. Claro que sí. Gracias de todo corazón. Muchas gracias. Gracias, volvemos. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Bueno, pues nada, pues ahora vamos a nuestro consultorio de Derechos y Discapacidad. Como saben, este es un programa de servicio público que pretendemos informar, asesorar y explicar cosas para que todo el mundo las entienda. Y cómo no, saluda a Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Pues aquí estamos un día más, trayendo actualidad, pura actualidad. Pues nos vas a hablar de cosas muy interesantes con una persona que tenemos al otro lado del teléfono que se llama Regina Calderón Hurtado, que bueno, es psicóloga, consultora, que nos va a hablar sobre una cuestión relacionada con las cardiopatías congénitas. Importante además, ¿no? Eso es, Javier, pues es que efectivamente, ahora damos paso a nuestra invitada, pero es que bueno, este pasado jueves el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una proposición no de ley para la inclusión de un baremo específico para los adultos con cardiopatías congénitas en el Real Decreto que valora lo que es la discapacidad aquí en España. Entonces, bueno, pues como somos un programa de actualidad, hemos querido invitar a alguien que por supuesto, bueno, pues ha impulsado esta medida y que sabe mucho más del tema y que nos va a contar un poquito. Entonces tenemos al otro lado a Regina Calderón. Hola Regina, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludarte. Y bueno, pues te dejo con Cristian para que nos contéis, porque yo voy a escuchar igual de atento que todos los miles de oyentes que nos están escuchando en estos momentos, así que nada. Hola Regina, ¿qué tal? Pues nada, para que nos contaras un poquito, pues cómo ha surgido todo esto, cómo habéis estado trabajando en, bueno, pues en esta proposición y por qué se ha aprobado y un poco qué significará para los pacientes y para la sociedad la posibilidad de que se incluya este nuevo baremo, pues si nos puedes contar un poco. Pues surgió, bueno, yo tengo una cardiopatía congénita, estoy operada, la primera vez tenía 10 días y me han operado 4 veces. Entonces, yo trabajo con discapacidad en la Fundación de Inclusión y Diversidad y hablando con mis cardiólogos, resulta que empiezan a tener muchos juicios porque cuando los pacientes piden el certificado de discapacidad no les otorgan el 33%. Entonces, pues tienen que ir de peritos a juicios. Y me preguntaron que como yo sabía de discapacidad, que si les podía indicar cómo se hacía un informe médico para el centro base. Y de ahí nos dimos cuenta que no existe un baremo para los adultos y para los niños y para los adolescentes. Y reunimos un equipo de médicos y de cirujanos con otro médico que es internista y que también tiene una cardiopatía y se creó el baremo, más o menos igualando al que existía de cardiopatías en niños y en adolescentes. Es que el tema es que nosotros nos moríamos, entonces no llegábamos a adultos. Y ahora gracias a los médicos pues podemos llegar pues, a viejos, esperemos. Somos casi los primeros en ser mayores. Y nada, y luego de ahí lo llevamos a las sociedades médicas, a la Sociedad Española de Cardiología, a la de Pediatría y Cardiopatías Congénitas y a la de Cirugía Cardiovascular y Endovascular, lo avalaron y de la mano del Partido Socialista por la madre Carmen Chacón, que tuvo una cardiopatía, pues se ha ido al Congreso y todos los partidos políticos, excepto unos pocos que se han abstenido, los demás han votado que sí, todos los importantes,
Y nada, y desde el jueves se ha aprobado la PNL. Oye, perdona, ¿y por qué han dicho que no? Los que han votado que no. Abstención. No han dicho que no, se han abstenido. Pues porque no están de acuerdo con lo que planteaba el Partido Socialista. O sea, porque no, ya está. Estupendo. Pues porque dicen que esto podían haberlo hecho directamente sin necesidad de una PNL y lo podían haber puesto directamente en el BOE, ya que hacen cosas sin necesidad de, pues oye, a lo mejor hasta de llevarlas al Congreso. Pero saltándonos todos los... hubiese sido mucho más fácil. Claro, saltándonos toda la parte, en fin, legal, ¿no? Y todas esas cosas estaría bien, pero bueno, en fin. Bueno, pues ahora lo que efectivamente, Regina, lo que estamos esperando es que a ver si esto no queda en una sola aprobación, que bueno, pues que el texto definitivo, efectivamente, como han aprobado, se pueda publicarse en el Boletín Oficial del Estado en los próximos meses y que marque, digamos, este antes y después, sobre todo en la atención y en el reconocimiento de las personas con discapacidad, este tipo de cardiopatías congénitas en España, y que desde luego, pues que gracias a vosotros, a vuestro impulso, pues va a marcar un antes y un después en lo que es el reconocimiento y valoración de los grados de discapacidad, desde luego, ¿no? Sí, no, y además es que va a ayudar a mucha gente, porque estamos hablando de personas con un ventrículo único que no tienen certificado de discapacidad. Claro. No, y necesitan adaptar su trabajo. No, y además es que teníamos anteriormente, Javier, bueno, pues los baremos con los que se estaban evaluando, pues se estaban evaluando otro tipo de patologías exactamente que no estaban indicando concretamente lo que es este tipo de cardiopatía congénita compleja, y lo que estaba provocando es que en muchísimos de los casos ni siquiera se fuera a recoger y a dictaminar el grado de discapacidad, y ahora por fin, pues bueno, van a tener esos derechos que tienen como personas con discapacidad derivados de todas sus patologías y de las enfermedades, y lo que va a posibilitar es que, bueno, pues que sean incluidos en este baremo, que es tan importante, que vaya abriendo el aspecto a todas las enfermedades nuevas que vayan apareciendo y a toda la actualidad que tenemos hoy en día. Entonces, pues bueno, una novedad bastante positiva. Sobre todo que van a poder trabajar, porque desgraciadamente, como no tenían certificado, pedían la incapacidad, y entonces no podían trabajar, ya directamente solicitaban la incapacidad desde los 18 años. Pues Regina Calderón, muchísimas gracias, todos sumamos, así que gracias por vuestro trabajo, todo un éxito, y que sigamos así, que podamos colaborar en muchas otras cosas más para mejorar la calidad de vida de tantas y tantas miles de personas que tienen algún tipo de circunstancia, discapacidad, en fin, que les afecta la vida todo lo que hacemos, y de manera positiva. Así que gracias, enhorabuena y hasta otra. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, gracias, Regina, hasta luego. Gracias. Hasta ahora. Y bueno, y nada, pues ya vamos finalizando, y no queremos dejar de hacerlo sin nuestro último consejo pasito a pasito con nuestro psicólogo Frank, que nos va a dar un consejo desde nuestro centro de atención temprana. Ya saben que pueden contactar con él a través del correo electrónico catcat@fama.org. Adelante, Frank. Hola a todos, soy Fran, psicólogo del Centro de Atención Temprana y Tratamientos Pasito a Pasito, y hoy vengo a hablaros de un tema que estoy seguro muchos padres os preguntaréis cada día. ¿Cómo educar a vuestros hijos con respeto pero sin perder la autoridad? La llamada crianza positiva o crianza respetuosa ha ganado mucha fuerza en los últimos años, y con razón, y es que a veces se malinterpreta como una educación permisiva o sin normas, pero nada más lejos de la realidad. La Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa la definen como un modelo de educación basado en el vínculo, la comunicación, la comprensión y los límites coherentes. Y esto no es una moda. La evidencia demuestra que los niños criados en entornos donde hay afecto y normas claras desarrollan mejor autoestima, mayor regulación emocional y menos conductas problemáticas. En otras palabras, los límites no son el enemigo del respeto, son una forma de cuidado. Y cuando los ponemos desde la calma y la coherencia, ayudamos a los niños a sentirse seguros y a entender cómo funciona el mundo. Criar en positivo no significa dejar que todo valga, sino enseñar con empatía. Significa cambiar los gritos por explicaciones, los castigos por consecuencias educativas y las etiquetas como «eres malo o no haces nada bien» por mensajes que ayudan a crecer como «entiendo que estás enfadado pero no puedes pegar, sé que te cuesta esperar, vamos a hacerlo juntos». También significa mirarnos a nosotros mismos como padres, porque los niños aprenden más de lo que ven que de lo que oyen.
Cuando nosotros regulamos nuestra emoción, les enseñamos a regular la suya. Cuando pedimos perdón, les mostramos que equivocarse también es parte de aprender. En el centro Pasito a Pasito trabajamos precisamente eso, acompañar a las familias para que puedan disfrutar del proceso de educar, ofreciendo estrategias reales basadas en la ciencia y adaptadas a cada etapa del desarrollo. Sabemos que la crianza no viene con manual, pero sí puede venir con apoyo. Si quieres saber más, puedes encontrarnos en calle Ramón Power 54 en el barrio de Hortaleza, en Madrid, o llamarnos al 623-757-050. Repito, 623-757-050 o escribirnos al correo cat@fama.org. En Pasito a Pasito creemos que educar con cariño, respeto y límites firmes es posible y que cada paso que damos en esa dirección hace una gran diferencia en el desarrollo de nuestros hijos. Pasito a pasito, pequeños pasos, grandes logros. Pues muchas gracias, Fran, otro gran profesional que tenemos en nuestro centro de atención temprana. Ya saben que tenemos salas multisensoriales, en fin, un gabinete de logopedia, de fisioterapia, de psicología, trabajo social. Bueno, y nosotros nos vamos a despedir porque la semana pasa volando y tenemos que ir preparando ya el siguiente programa, que ya les animo a que se enganchen con nosotros. Y por cierto, da igual que se discuta con la pareja, que se discuta con el perro, que se discuta con el amigo, ustedes sean felices siempre. 24-7-365. Hasta la próxima, hasta luego. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.